Bienvenidos a Historias Contadas. Hoy les narraré el siguiente capítulo de La Tierra Prometida, escrita por Henrik Pontoppidan, Premio Nobel 1917, capítulo 29, páginas 245 a 253. Tercera parte. El día del juicio. Libro primero. En medio de una lluvia torrencial, subí una calesa vieja por la carretera de la estación de Sandinge. Era un día de principios de julio, pero el cielo estaba negro y bajo como en noviembre. Caía el agua a cántaros, un verdadero aguacero. Sobre la arqueada cubierta de cuero de la calesa se había formado todo un mar que se movía hacia adelante y hacia atrás, al vaivén de los movimientos irregulares del vehículo. Por todas partes de la envejecida carroza, desde los baúles atados atrás hasta un paraguas grande, bajo el que iba encogida una mujer sentada en el pescante al lado del cochero, corría el agua en chorros violentos. Era un espectáculo lastimoso. Si por lo menos hubiese sido un viaje corto, pero con aquella parsimonia con que avanzaba, tirada por dos caballejos flacos y con la lentitud consciente con que sus ruedas pisaban el barrizal de la carretera, daban la impresión de haber recibido el encargo de hacer ver a cada transeúnte cuán detestable era el tiempo y cuán desolada se extendía la tierra hasta el horizonte con sus lindes monótonas y sus cerros desnudos. Sin querer, pensaba uno que bajo la cubierta de la calesa iba sentado algún hipocondríaco de tez amarillenta y ojos hundidos, mirando embobado la lluvia, sin energía para meter prisa al cochero, pero sin mostrar tampoco ninguna impaciencia para llegar a su destino, donde no le esperaba alegría alguna. De pronto asomó una carita infantil sonriente, y poco después otra, y al mismo tiempo una manecita gorduezuela que con los dedos extendidos trataba de coger las gotas que caían. Era como si de pronto surgiesen de un ataúd cabezas de ángeles. Brillaban los ojos azul celeste y al pasar por delante de una casa o de un par de ovejas que pastaban a la orilla de la carretera, las dos criaturas lanzaban un grito de entusiasmo. Y acto seguido se volvió a la mayor y gritaba ardorosamente: «¡Papá! ¡Tía! ¡Mirad!». La carretera había formado un recodo, bajando al mismo tiempo y dando así vista a una extensa zona de prados, llana como la superficie de un lago, que se extendía entre pendientes doradas. Allá abajo, en medio de la verde llanura, se veía a través de la cortina de lluvia el pueblo de Sandinge, con sus caseríos grandes, encalados de amarillo, y una vieja iglesia de piedra. No lejos de allí se erguían los muros rojos de la famosa escuela superior de la localidad. El amplio conjunto de edificios producía una sensación imponente y hacía pensar en un importante establecimiento estatal o gubernamental, y en realidad en eso se había convertido, en cierto modo, la escuela. Era mediodía. De todas las chimeneas del pueblo salía un humo parduzco que formaba una nube espesa sobre los techos de paja. Los gallos cantaban por todas partes llamando a las gallinas para que se acercasen a la puerta de las cocinas. Cuando la calesa pasó por la calle no se veía un alma, todo el pueblo estaba como muerto. Solo de la escuela libre llegaba el canto de los alumnos dirigidos por la voz del bajo del maestro. Al pasar el vehículo por delante de la escuela, se asomó a la puerta el maestro Povelsen, con su voluminosa figura.
Con el libro de Salmos abierto en la mano y sin interrumpir la dirección del canto, estuvo mirando fijamente el coche hasta que desapareció tras la cortina de lluvia. ¿Quién era Jorge Hansen?, preguntó un campesino pequeño y fornido que en aquel momento había aparecido a la puerta de un granero al otro lado de la calle. Jorge Hansen limpió con calma la cazoleta de su pipa antes de contestar. Luego, muy meditabundo y con una ternura que daba a sus palabras un tono confidencial, contestó: «No lo sé, Povelsen, no lo sé. Pero las bestias eran de Ole Olsen». «Sí, eso me pareció a mí también, y era el coche nuevo del hostelero». «¿Pero quién iba adentro?» «Eso yo no lo sé, Povelsen. No tengo ni idea. Quizás algún bañista que esperan allá». «Muy probable. Ya hay algunos. Bueno». «Tus profundas heridas, Jesús». El maestro reanudó el canto y volvió al aula. Mientras tanto, la vieja carroza seguía hacia el norte por la carretera completamente llana, que en línea sinuosa bordaba la orilla de un riachuelo que cruzaba los prados. Por todas partes, grupos de vacas en completa inmovilidad, con la cabeza inclinada y los ojos medio cerrados y encogido el lomo contra la lluvia. Pero poco a poco llegó el vehículo a terrenos más flojos, donde, entre abundantes y abigarradas flores, pastaba ganado joven de pelo hirsuto. Gaviotas chillonas daban vuelta en el aire, anunciando la proximidad del mar. Pronto surgió también en la lejanía la blancura de la playa, con una fila de cabañas de pescadores, un par de caseríos y una hostería con cubierta de teja, la hostería de Sandinge. Este lugar había adquirido en los últimos años cierto renombre, por lo menos en los periódicos, desde que el ferrocarril dotara a esta comarca un tanto apartada de una comunicación fácil con el resto del país y especialmente con la capital. Al hostelero se le había metido en la cabeza hacer famosa la hostería como sitio de baños. Todas las primaveras, anuncios llamativos en la prensa llamaban la atención de las bañistas sobre aquella playa de primera categoría y sus románticos alrededores naturales, consiguiendo en los últimos años atraer a una decena de soñadores de la capital que se paseaban por la playa contemplando todas las tardes la puesta de sol en el mar. Pero no hacía la hostería, Hotel Kattegat, como se llamaba ahora, a donde se dirigió la vieja calesa. A la entrada de ella torció al oeste, rumbo a un caserío grande y muy bien arreglado, situado un poco a las afueras del pueblo. Una bandera acabada de izar indicaba que estaban esperando a los huéspedes. Aquel mismo mediodía había una reunión importante en la casa de Sandinge, pintoresca villa de madera construida al estilo noruego, situado al pie de la pendiente no lejos de la escuela superior. En aquel entonces residía allí la graduada señora Len Gilling, que en verano trasladaba allí su corte de Copenhague para estar más cerca de quienes podían alegrarse más que nadie de su protección. En la espaciosa sala del jardín se había reunido medio centenar de personas, parte de las cuales eran gente de fuera, de esa que constantemente se veía como huésped de la escuela superior. Curas animosos con sus mujeres vestidas al estilo del país, maestros rurales de aspecto serio y larga barba, y estudiantes campesinos de espalda redonda, cara pálida y ojos encarnados. La otra parte estaba compuesta por un par de maestros de la escuela superior y por campesinos acomodados de la comarca y sus mujeres. Como de costumbre, por la mañana había habido una conferencia en la escuela, y a mediodía, siguiendo una norma sólidamente establecida y que era muy del agrado de la señora Gilling, se había reunido en la casa de Sandinge en charla amistosa, acompañada de una pipa de tabaco. Sin embargo, estas charlas amistosas solían degenerar en debates
acalorados sobre las cuestiones sociales, políticas y religiosas del día. Poco a poco, para aquellos hombres fue una necesidad discutir, desarrollar sus puntos de vista sobre la vida y perderse en profecías. Sobre el futuro. En particular, habían vuelto al orden del día los temas religiosos, después de haber sido suplantados durante varios años por la absorbente política. En todas partes, los amigos cristianos de la causa del pueblo, defraudados en su esperanza de ver pronto en la tierra del reino de la verdad y de la justicia, habían vuelto con renovado ardor su pensamiento y su espíritu hacia las cosas de ultratumba. El asunto que este día agitaba a los espíritus trataba exclusivamente acerca de las fuertes rupturas religiosas de la época, ocupándose especialmente del plan de una gran reunión que se proponía celebrar en la escuela superior, una vez recogida la cosecha, y a la cual debían asistir miembros de la Iglesia Nacional de todo el país para que mutua edificación y fortalecimiento de la fe. Entre los forasteros había un hombre sin barba, de 40 y tantos años, alrededor del cual se había ido reuniendo la mayoría de los presentes. Era el pastor Guillermo Pram, que se había hecho célebre aquellos últimos años, y a quienes los jóvenes habían comenzado a considerar como un jefe y un renovador. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. La celebridad de este hombre venía de haber declarado en un concilio eclesiástico al que asistían obispos y otras distinguidas dignidades que, ante los últimos e irrefutables estudios críticos de la Biblia, ya no podían sostenerse una revolución divina directa, sino que se refería exclusivamente a buscar en el testimonio de la Iglesia viviente el conocimiento de Cristo y del cristianismo, que por consiguiente nadie podía siquiera tener su pensamiento y su razón sometidos a la autoridad de la Sagrada Escritura, sino que debía considerar la Biblia como cualquier otro libro de edificación, cuyas ideas se podían rechazar o admitir, según satisfiesen a las necesidades personales de uno. En los primeros momentos de estas manifestaciones habían asustado incluso a los que clamaban ardorosamente por un desarrollo de las ideas eclesiásticas de la sociedad de amigos en consonancia con los tiempos. Pero la cuestión tomó otro giro cuando las autoridades eclesiásticas castigaron a Guillermo Pram, destituyéndole de su cargo en la Iglesia Nacional. Con este hecho alcanzó la aureola del martirio, que hizo populares a él y a su doctrina. Un grupo de campesinos de Loyan, instruidos, le eligieron para director espiritual y él mismo siguió adquiriendo notoriedad en escritos y discursos ardorosos, elevando sus ideas a la categoría de doctrina que acabaría definitivamente con el yugo férreo de la creencia servil y detendría al mismo tiempo la creciente defección de la eterna verdad del cristianismo por parte de todas las clases instruidas. Este acontecimiento, y no menos el éxito que le dio, había contribuido a que también otros hombres avanzados del partido se atreviesen a romper con el dogma. Durante un tiempo se rivalizó por exponer nuevas verdades vitales. Tal fue el caso de un cura llamado Magensen, presente también allí este día, que recientemente había publicado un folleto asombroso: "El infierno no existe", en el cual, con sólida erudición,
y apelando al corazón, había demostrado que la fe en un demonio personal y en una condenación eterna estaba en pugna tanto con nuestro concepto de la bondad infinita de Dios como los últimos resultados lingüísticos de los traductores de la Biblia. Todas estas cuestiones candentes se discutían ahora ya en la sala del jardín de la señora Gilling, mientras la lluvia seguía cayendo a torrentes, como el lloro desconsolado del cielo. Los oradores se sucedían frecuentemente. Guillermo Pram causó una impresión extraordinaria en los asistentes, quienes, por otra parte, se habían convertido en adeptos suyos. Incluso la señora Gilling, después de algunas vacilaciones, se había afiliado recientemente a este partido ávido de reforma, hecho que había consolidado muchísimo la posición de aquel dentro de la sociedad de amigos. Esta señora, todavía bella, con sus finos risitos sobre la frente, estaba cómodamente sentada en un sillón de mimbre, mirando en silencio a los reunidos con esa mirada perdida en dulces sueños que le había conquistado la fama de ser la mujer más espiritual de Dinamarca. Reinaba allí la armonía más perfecta. Se decía abiertamente que ahora debía hacerse propaganda respecto al norte, que era la parte última y definitiva de la purificación de la Iglesia, que había comenzado con Lutero y continuado con Grundtvig. Después del siglo XIX, quedaría el cristianismo liberado definitivamente de todos los errores medievales, volviendo a su luminosa pureza, solo en la cual tenía más poder para conquistar el mundo y las gentes como estaba prometido. Sin embargo, uno de los presentes, por lo menos, no estaba de acuerdo con la opinión general. Allí, junto a una ventana y mirando el jardín, permanecía sentado un hombre de edad mediana y barba cerrada. Durante todo el debate había pasado inadvertido, cogiéndose nerviosamente el bigote. De cuando en cuando su mirada ida del jardín a Guillermo Pram, que, rodeado de sus respetuosos oyentes, con la levita echada hacia atrás, las puntas de los dedos de la mano izquierda en el bolsillo del chaleco y con el brazo derecho extendido dramáticamente, iba desarrollando con abundancia de palabras la cuestión de la fe en los milagros, que, según él, debía ser el tema fundamental de la próxima asamblea, y que él había formulado en la frase: ¿qué debe exigir a la religión el hombre de hoy? El solitario era el director Secklin, que regía la Escuela Superior de Sandinge desde el fallecimiento del antiguo director. Era una persona muy estimada en la sociedad de amigos, como lo había demostrado el hecho de haberle sido confiada la dirección de la escuela superior más querida y más grande de todo el país. Se admiraban sus extraordinarias dotes de conferenciante, se tenía en gran aprecio su bello lenguaje transido de espíritu y, sobre todo, la seriedad de costumbres que irradiaba toda su personalidad. Pero al lado de estas cualidades había en él algo oculto, casi caprichoso. Se vivía en una especie de temor con él, porque jamás se conocía su actitud y porque no había manera de hacerle fijar su posición sobre las cuestiones que se discutían. Una debilidad de su carácter viril que uno trataba de explicarse considerándole como una persona muy emotiva, un espíritu melancólico en fermentación. Cuando Guillermo Pram terminó de hablar, se levantó él de su silla con una decisión que parecía madurada en aquel momento. Se abotonó la levita y lentamente, con las manos en la espalda y dominado el gesto, se dirigió al grupo. «Deseo hacer una observación», dijo en voz alta y cortando sin más la discusión que había provocado las palabras de Guillermo Pram. Al oírse su voz se produjo en los asistentes cierta inquietud angustiosa. Comenzó diciendo que él, como siempre, había escuchado con gran atención las palabras de su amigo Guillermo Pram, que daban fe
de la obsesión evidente y ardorosa que sobre el hombre ejercían las grandes cuestiones vitales. Ahora bien, si, a pesar de todo, se consideraba autorizado a poner un par de objeciones, era porque creía, es más, porque tras madura reflexión estaba completamente convencido de que en algunos de los intentos logrados de hacerse entender acechaba un peligro que no todos observaban debidamente. A saber, que debía quedar sentado que el cristianismo solo tenía una clase de enemigos entre todos los hombres, los no cristianos, que, para él, la gran tarea religiosa de la época no consistía en ensanchar los abismos entre los cristianos, sino, por el contrario, en tender un puente sobre ellos, en realizar la posibilidad de una vuelta feliz a la unión, que era la única que podía volver al testimonio de la Iglesia el poder de la persuasión que hacía ver a los ciegos y oír a los sordos. Estas palabras, pronunciadas con la seriedad inquietante de un convencimiento profundo, no dejaron de producir cierta impresión en la masa de los asistentes. Únicamente Guillermo Pram, quien ya estaba tan metido en su papel de reformador, que inmediatamente tomaba toda contradicción como una ofensa personal, rechazó ardorosamente las objeciones presentadas. Intervino entonces el pastor Magensen y dijo que él se adhería totalmente a las palabras de Guillermo Pram. Añadió, no obstante, que debía hacerse una salvedad en el sentido de que ningún cristiano verdadero podía vivir en hermandad espiritual con gentes que creían en un diablo personal o en un infierno eterno. Había que declarar una guerra abierta contra doctrina tan inhumana, una guerra de exterminio, siguió gritando con el arrebato histérico con que oportuna e inoportunamente predicaba su doctrina de excomunión. De él podría decirse lo que del ingenioso pontífice de los pietistas, el demonio le había cogido por la piel y por el pelo. Fue interrumpido por el director de la escuela superior, quien, con una mirada despectiva a su insignificante persona, opuso la equívoca observación de que también él hacía tiempo que había recibido castigos infernales más que suficientes. Aumentó la agitación entre los asistentes, el temor a las diferencias de opinión que los últimos tiempos habían revelado dentro de la sociedad de amigos. Temor que se había tratado de ocultar lo mejor posible frente a los adversarios. Se apoderó súbitamente a todos ante esta escena que se sentía como un augurio siniestro de lo que traería la asamblea grande. Pero, precisamente en el momento en que la polémica entre Guillermo Pram y el director de la escuela amenazaba con degenerar en una riña desagradable, avanzó un individuo alto y pálido y con voz débil pidió permiso para expresarse. Segunda pausa en Historias Contadas. Gracias por estar escuchando. No te olvides de suscribirte, dejar un comentario y activar la campanita para más notificaciones. Ahora continuamos con la segunda parte del audiolibro. Este individuo era el candidato Boserup, persona muy querida y al mismo tiempo muy compadecida por todos. Teólogo y exdirector de la escuela superior, que, llevado de su gran afán por los escritos filosóficos y críticos, había tenido la desgracia de perder la fe en la verdad del cristianismo. De lo dura que había sido para él esta pérdida eran testimonio elocuente no solo toda su persona, que había despertado la compasión de todos, especialmente de las mujeres, sino también su propia confesión comparando su alma con un cadáver. Y a pesar de su apartamiento, siempre se hallaba presente en los lugares donde se hablaba la palabra de la fe. Por esta razón, nunca se había renunciado a la esperanza de verle de nuevo dentro del redil cristiano, viéndose en la circunstancia de sentirse atraído por la sociedad de amigos, una prueba más de que, a la luz espiritual que irradiaba esta agrupación, no solo él, sino todas las almas vacilantes que en aquella época buscaban la verdad, volverían a encontrar el camino del cielo.
De ahí el silencio sepulcral que siguió a su petición de la palabra. Todas las miradas estaban pendientes de sus labios, mientras él, pálido como un Cristo, mostraba una sonrisa dolorosa y revolvía el pañuelo entre sus manos delgadas. Con voz apenas perceptible dijo que, después de haberlo pensado, se había permitido llamar la atención de aquel grupo, en el cual, en cierto modo, ni siquiera tenía derecho a hablar, pero que había sentido una necesidad irresistible de expresar su alegría por lo que acababa de oír, es decir, por haber sido testigo de cómo, en aquellos tiempos, se había despejado el viejo camino de la iglesia, tan querido un día para él, librándole de más de una de las piedras en las que tantos tropezaban en aquellos días. Quería señalar, de un modo especial, la fe en los milagros como uno de los obstáculos que para él habían sido fatales, y por eso podría comprenderse el agradecimiento con que había escuchado las declaraciones de Guillermo Pram sobre este punto, y pidió que le dejasen decir que, con gran esperanza por su parte, contemplaba aquella labor de desbrozo que acababa de comenzar y que para muchas sería la bendición y la paz. Estas palabras volvían a darle al triunfo a Guillermo Pram. El orador se vio rodeado por todas partes de personas que le estrechaban la mano, pero no por eso abandonó la palestra el director Secklin, sino que pidió la palabra. Y en una discusión continuada, ahora con más acaloramiento, se vio que él no tenía tan pocos partidarios allí, especialmente entre los maestros rurales, que hasta entonces se habían mantenido bastante callados, pero que entonces, ante la actitud descometida de los contrarios, especialmente de los estudiantes campesinos, se calentaron y comenzaron a pedir la palabra. Hubo un momento en que pareció que el modesto alegato del candidato Boserup iba a ser la señal de una pelea seria, cuando todos los pensamientos cambiaron de objetivo. La señora Gilling, que siempre se sentía un poco inquieta cuando se levantaba demasiado la voz a su alrededor, y que ahora buscaba una ocasión para desviar la tormenta, había visto al mirar casualmente a la ventana la calesa, que con el toldo echado seguía su camino en medio de la lluvia torrencial. ¡Mirad un momento!, exclamó, y al oír su voz callaron todos. A ver si me dice alguien quién es el que va en la calesa. Todos miraron por la ventana siguiendo la dirección de los dedos de la señora Gilling, pero nadie se lo dijo. Es Manuel Hansted. ¡Manuel Hansted!, exclamaron todos a coro. Oí esta mañana que había pedido alojamiento en casa de Ole Olsen para la temporada de verano. Quiere pasar una temporada con su familia, es decir, con sus 2 hijas y su hermana. La noticia venía pintada para causar asombro y de hecho hizo olvidar durante unos momentos sus divergencias a los contendientes. Manuel Hansted se había convertido en el hijo del dolor de la sociedad de amigos. Él, que en su tiempo parecía haber realizado el ideal evangélico, había causado en todos los grupos populares una desilusión profunda al saberse, hacía 1 año y medio aproximadamente, que había abandonado bruscamente su actividad, dejando a los fieles en la mayor confusión, actitud que trajo como consecuencia que éstos se echasen más tarde en brazos de los pietistas. Y tal desilusión se mezcló con cierta amargura al contarse reservadamente que este abandono brusco estaba relacionado con cierta dama, hija de su superior en la parroquia, el reaccionario párroco Tonnesen. De lo que no cabía duda era de que su mujer no le había acompañado cuando él se había ido con sus 2 hijas a casa de su padre a Copenhague. Se decía que la mujer había estado viviendo una temporada en casa de una amiga de la juventud, pero que después había regresado a la casa paterna para cuidar a su madre enferma. Respecto a los esposos, la señora Gilling no sabía nada concreto, y en un misterio semejante estaban envueltos los demás.
planes y circunstancias de Manuel. A ciencia cierta se sabía solamente que en aquel año y medio había vivido completamente retirado en casa de su padre. Tan pronto como volvió a la casa paterna se extendió el rumor de que en las altas esferas eclesiásticas le habían tendido el lazo y que estaban inclinados a darle un nuevo y lucrativo cargo sacerdotal. Pero estos rumores pronto se desvanecieron. Lo último que acerca de él se había oído era que, a pesar de los insistentes ruegos de la familia y de los amigos, se había negado rotundamente a volver al servicio de la Iglesia Nacional. Presentaban como móvil, si bien medio en broma, una revelación mística que, según decían, había tenido una noche y por todas partes se había extendido la voz de que pensaba nada menos que reformar totalmente toda la sociedad cristiana. Nada de extraño tenía, por consiguiente, que su llegada a esta comarca provocase una serie de preguntas entre los que se hallaban en la casa de Sandinge, especialmente después de que la señora Gilling había dicho que también la citada señorita Tonnesen ya había llegado al Hotel Kattegat hacía un par de días. Durante largo rato se perdieron en toda clase de cábalas hasta que Guillermo Pram, al que no le gustaba que se ocupasen demasiado de los demás, puso fin a todo esto diciendo que todo el secreto con el bueno de Manuel Hampstead era que él ya no sabía lo que quería. Y volvieron con brío renovado a la cuestión de la fe en los milagros y en la actitud cristiana frente a los resultados irrebatibles de la crítica bíblica. Y hasta aquí llegamos con el capítulo 29, pero qué gente chusma y pensando cualquier huevada. Ay. No lo dejan tranquilo, Manuel, ni siquiera a un año y medio de paz. No lo dejan tranquilo. Pobre Manuel. Próximo capítulo. Jueves 25 de junio. Gracias por escuchar y nos vemos en Bienvenidos a Historias Contadas.